Se abre la audiencia en vista pública en el expediente identificado con el número 301-2015, formado por amparo en única instancia, promovido por Vilma Patricia Rodríguez Barrios de Laínez, contra la Corte Suprema de Justicia. El secretario general hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Se señala como acto reclamado en este amparo la resolución de fecha 23 de septiembre de 2014, dictada por la Corte Suprema de Justicia, que declara con lugar las diligencias de antejuicio promovidas por Marta Leticia Polanco Oliva contra Vilma Patricia Rodríguez de Laínez, juez tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Quetzaltenango, y como consecuencia ha lugar a formación de causa contra la juez mencionada. La promotora de la acción de amparo, con base en los argumentos de hecho y fundamentos de derecho que dejó expresados en el escrito inicial de la acción, solicita que la Corte de Constitucionalidad, al dictar sentencia, otorgue el amparo solicitado, se restablezca la situación jurídica afectada, dejando en suspenso definitivamente el acto que reclama, y además se hagan los apercibimientos, mandamientos y toda medida que conduzca al cumplimiento de la sentencia, combinándose a la autoridad recurrida para que dé cumplimiento a la sentencia en el sentido de que se declaren sin lugar las diligencias de antejuicio promovidas en su contra por la señora Marta Leticia Polanco Oliva y como consecuencia que no da lugar a formación de causa. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal y expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que cuente para ello con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Las partes intervinientes en esta audiencia para la exposición de alegaciones cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra la solicitante del amparo y de la vista pública, Vilma Patricia Rodríguez Barrios de Laínez, quien comparece con el auxilio del abogado Vinicio Antonio Laínez Godínez. Ambos pueden hacer uso de la palabra en tiempo compartido. Buenos días, señoras magistradas, señores magistrados. He acudido a solicitar amparo ante la Honorable Corte de Constitucionalidad en contra de la resolución que fuera emitida declarando con lugar un antejuicio en mi contra por la Corte Suprema de Justicia el 23 de septiembre del año 2014 y que me fuera notificada con fecha 29 de diciembre del año 2014. Considero inicialmente hacer referencia a algunas circunstancias importantes en el presente caso. He de mencionar que mi actuación en todo momento ha sido de buena fe, sin ningún tipo de dolo, de intención oculta y mucho menos con el ánimo de fomentar impunidad. Los antecedentes del caso se remontan a que en el órgano jurisdiccional a mi cargo se planteó una denuncia de parte de la señora Oliva Polanco en contra del juez de paz del municipio de Salcajá, del departamento de Quetzaltenango. Ante la evidencia de que los hechos denunciados no eran constitutivos ni de delito ni de falta, se resolvió sugiriendo que se acudiera a la vía administrativa correspondiente, ignorando yo en ese momento que dicha persona ya había acudido ante la Junta de Disciplina Judicial y que su denuncia había sido declarada sin lugar.
Ante la resolución emitida por mi persona, en forma inmediata, sin hacer uso de ningún tipo de impugnación o de recurso, se plantea un antejuicio en mi contra. A la par de esto, se plantea también un nuevo antejuicio contra el juez de paz del municipio de Salcajá, del departamento de Quetzaltenango, esto ante el juzgado octavo de primera instancia penal de Guatemala. Ambos antejuicios fueron rechazados in limine por la Corte Suprema de Justicia en el momento oportuno. La Fiscalía del Ministerio Público planteó ante el órgano jurisdiccional a mi cargo un memorial en el cual solicitó que se declarara una actividad procesal defectuosa, refiriendo que si bien estaba de acuerdo en cuanto a que los hechos denunciados no constituían ni delito ni falta, por razones de procedimiento consideraban pertinente que la denuncia se remitiera a la Corte Suprema de Justicia, lo cual se hizo. Y finalmente la Corte Suprema de Justicia rechaza in limine los dos antejuicios que por las mismas circunstancias se plantearon en contra del juez de paz del municipio de Salcajá, del departamento de Quetzaltenango, con una diferencia de 15 días en cada resolución. Sin embargo, en el trámite del antejuicio que fuera declarado con lugar en mi contra, se han violentado mis derechos de defensa, mi garantía de presunción de inocencia y como consecuencia se ha violentado el debido proceso. Esta violentación a mis garantías constitucionales se da desde el inicio, en el momento en que la jueza pesquisidora rinde el informe respectivo a la Corte Suprema de Justicia y en la cual se limita a hacer un resumen de los hechos denunciados, de lo manifestado por mi persona en la declaración que presté ante ella, y no hace referencia ni ningún tipo de pronunciamiento en relación a los medios que yo presenté como medios de descargo en ese momento y que lo eran la resolución de la Junta de Disciplina Judicial que rechaza la queja contra el juez de paz y la constancia de que la denuncia que fuera presentada en el juzgado a mi cargo ya había sido remitida para conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia en el trámite del antejuicio violentó mis garantías constitucionales de derecho de defensa, de presunción de inocencia. En ningún momento consideró los medios que yo aporté para hacer uso de mi defensa y en la resolución, que es la resolución contra la cual se plantea el amparo, ni siquiera la Corte hace referencia de haber tenido a la vista esos medios. Los mismos fueron presentados tal como consta en la acción de amparo y recibidos en la Corte Suprema de Justicia con fecha 14 de julio del año 2014. Sin embargo, considero que ni siquiera fueron incorporados y sí lo fueron. En la resolución se evidencia que los mismos no son ni siquiera mencionados, ya sea para considerarlos, para fundamentar la resolución o incluso para desvirtuarlos. Considero que todas las falencias que se dieron en el trámite del antejuicio obedecieron al momento coyuntural que se estaba viviendo en la Corte Suprema de Justicia. El antejuicio se tramitó durante el año pasado, precisamente en la época en que se integraron las comisiones de postulación y se dio la elección de los magistrados tanto de la Corte Suprema de Justicia como los magistrados de salas. Considero que se han violentado mis derechos de defensa, mi presunción de inocencia y solicito respetuosamente a esta honorable Corte que me ampare en forma definitiva a efecto de que se emita una resolución de parte de la Corte Suprema de Justicia tomando en consideración los medios que oportunamente se aportaron. Entiendo que la discusión en este caso no debe circunscribirse al acto inicial, sino
a la resolución que se impugna, que es precisamente la emitida por la Corte Suprema de Justicia con fecha 23 de septiembre del año 2014. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados y magistradas. En mi calidad de abogado de la interponente del amparo, pues quiero resaltar también aspectos importantes en cuanto a su planteamiento y reiterando también que ella hizo un breve historial del caso, no con el ánimo de que la Corte entre a conocer a manera de una tercera instancia, lo cual no es procedente de ninguna manera, sino que para que tengan una referencia de los hechos. La resolución que se ataca, en este caso como acto reclamado, es la emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia el 23 de septiembre del 2014. En esta resolución la Corte declara con lugar el antejuicio seguido en contra de mi representada. Sin embargo, al emitir la resolución, la Corte viola los derechos y garantías constitucionales de que goza mi patrocinada, siendo estos básicamente el derecho de defensa y el derecho a la presunción de inocencia, que es una garantía también constitucional, así como el debido proceso. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la Corte se basa simplemente en la opinión de la magistrada que fungió como juez pesquisidora. Y como ya se mencionó, el informe de la juez pesquisidora se limitó a transcribir la declaración que hizo la juez denunciada, a transcribir la ratificación de la denuncia y al final concluye que estima procedente declarar con lugar el antejuicio, sin hacer mayor argumentación. Y este vicio se traslada al momento en que la Corte Suprema emite también su resolución, porque la Corte no hace tampoco ninguna consideración o análisis, simplemente se basa en este informe circunstanciado, que no es circunstanciado por lo ya expuesto, y tampoco la Corte analiza los elementos de prueba que fueron presentados oportunamente por mi patrocinada en el ejercicio de su derecho de defensa. Y estos medios de prueba son fundamentales porque es prueba documental. El primero, consistente en la resolución de la Junta de Disciplina Judicial, por medio de la cual se rechazó la queja que por los mismos hechos que motivaron el antejuicio contra el juez de paz de Salcajá fue presentada por la señora Polanco Oliva ante dicha Junta. Este documento fue presentado ante la magistrada pesquisidora, además de que se presentó la constancia de que se había emitido ya en el juzgado a cargo de mi representada la resolución que declaraba actividad procesal defectuosa y mandaba el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Los otros dos documentos, que son aún de mayor importancia porque fueron resoluciones emitidas por la propia Corte. La propia Corte resolvió tanto el antejuicio que se planteó originalmente ante el juzgado de mi representada como ante el juzgado octavo de primera instancia penal de acá de la capital por iguales hechos. Estos dos antejuicios la Corte los rechaza in limine por considerar que no existe ningún delito ni falta que permita pues darle vialidad a estos antejuicios. Con ello se confirma también lo que resolvió la Junta de Disciplina Judicial. En consecuencia, nuestra acción de amparo está encaminada a que se restablezca la situación afectada de violación al derecho de defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia, al no haberse considerado por la Corte estos medios de prueba que son básicos para resolver este asunto. Como digo, principalmente porque fue la misma Corte quien emitió las dos resoluciones rechazando in limine los dos antejuicios. Quiero hacer referencia también a lo manifestado tanto por la persona denunciante del antejuicio y que actúa en este amparo como tercero, la señora Polanco Oliva, así como a lo manifestado por el Ministerio Público,
al evacuar la segunda vista que se les dio en este amparo, en el sentido de que ellos solicitan que se declare sin lugar el amparo, pero fundamentan su petición en argumentos propios de la resolución de fondo, o sea, de la resolución por medio de la cual no se le dio trámite al antejuicio originalmente presentado contra el juez de paz del municipio de Salcajá. Y en este amparo lo que se está impugnando es la resolución de la Corte Suprema de Justicia de fecha 23 de septiembre de 2014. No estamos retrotrayendo el proceso ni pretendiendo que sea una tercera instancia. En conclusión, honorables magistrados, solicito que al resolver se declare con lugar la acción de amparo planteada en contra de la Corte Suprema de Justicia a efecto de restablecer los derechos y garantías conculcados y que como consecuencia se conmine a la autoridad impugnada para que emita una nueva resolución en el sentido de que ésta debe ser debidamente fundamentada de conformidad con la ley, principalmente además de las normas constitucionales del artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la tercera interesada, Marta Leticia Polanco Oliva, quien comparece con el auxilio del abogado Carlos Enrique Estrada de León. Ambos pueden hacer uso de la palabra en tiempo compartido. Señoras magistradas, señores magistrados, buen día. A pesar de que hoy se pretende seguir vulnerando el Estado de Derecho que debe prevalecer en nuestro país, me parece inaudito que una persona nombrada por la Corte Suprema de Justicia y quien no obstante hizo protesta de aplicar pronta y cumplida justicia pretenda que se le otorgue un amparo definitivo cuando fue ella en forma amplia, flagrante, documentalmente y en forma arbitraria quien violó la ley específica en materia de antejuicio, variando el procedimiento establecido en el artículo 16 de esa referida ley, cuando dicha ley está plenamente vigente en nuestro país, para favorecer a una persona con apellidos y nombres a expensas de la integridad física de una adolescente, quien hasta el día de ayer ha sido violentada física y emocionalmente. Me parece que es inaudito, porque existe una constitución política de la República en nuestro país, que entre otros artículos garantiza en el 1, 2, 3, 28, 29, 30, 44, 46 y 173, entre otros, el deber del Estado y de los funcionarios públicos de garantizar los derechos que esta Carta Magna nos da a nosotros, los miembros de la población guatemalteca. La seguridad que el Estado debe garantizar a sus habitantes no es solo una seguridad física, también una seguridad jurídica. Cuando una ciudadana guatemalteca, como yo en representación de una menor de edad, acude en demanda de justicia, ese derecho me asiste a que sean resueltas mis peticiones de manera legal, apegada a la ley vigente en nuestro país. Caso que no fue así, porque la funcionaria pública, quien es depositaria de la ley y no superior a ella, la ha infringido, violentado y manoseado arbitrariamente, resolviendo contrario a la misma. Los jueces no sugieren, los jueces resuelven las peticiones de la ciudadanía guatemalteca. ¿De qué sirve entonces que exista una ley del organismo judicial que garantice el debido proceso, la aplicación de leyes específicas, la competencia de los funcionarios del organismo judicial, si son ellos precisamente a través de la funcionaria solicitante del amparo quienes la violan? ¿Qué podemos esperar nosotros, los ciudadanos guatemaltecos, de este tipo de actitudes? Basta ya de que este manto de impunidad siga cubriendo a este tipo de funcionarios. No hay ninguna plataforma que sustente defensa alguna en contra del hecho cometido.
La ley en materia de antejuicio está vigente y es una obligación de la funcionaria aplicarla conforme a su contenido y a lo que el legislador quiso dar a entender. No es posible que nosotros como ciudadanos guatemaltecos sigamos pidiendo justicia y a cambio de ello tengamos resoluciones ilegales, que lo único que hacen es violentar el Estado de Derecho. ¿De qué sirve entonces que la población guatemalteca demande justicia si la misma se deniega? Es imposible que esta situación continúe. Al otorgársele el amparo definitivo a ella, pierdo yo como ciudadana guatemalteca, pierdo yo la credibilidad en un sistema de justicia que está bastante deteriorado en nuestro país. Pierde una adolescente de 15 años quien va a aprender a que estos actos impunes, ilegales y corruptos sigan premiándose con impunidad. Pero más va a perder el Estado y la población guatemalteca, porque el Estado de Derecho se va a seguir vulnerando, se va a sucumbir en una debacle jurídica y nuestro país está al borde de una guerra civil. Para concluir, señores magistrados, la población guatemalteca demanda justicia. Mi voz ya no es una voz individual, es una voz populis que demanda que los actos de esta funcionaria sean castigados porque son actos ilegales, porque están infringiendo leyes positivas y vigentes en nuestro país. Es a ustedes, señores magistrados y señoras magistradas, como representantes del máximo orden, contralor del orden constitucional, a quienes compete realmente dictar fallos legales, considerando la jurisprudencia ya instaurada por este órgano en este caso, y devolverle a la población guatemalteca la credibilidad en el sistema de justicia, debiendo recordar que ningún funcionario público es superior a la ley y que no sugieren, sino que dictan resoluciones que deben ser apegadas a derecho. Gracias. Muchas gracias. Honorables magistrados, magistradas, abogados, abogadas acá presentes, jóvenes estudiantes de diferentes universidades del país, tengan todos muy buenos días. En mi calidad de abogado auxiliante de la tercera interesada en este proceso de amparo, voy a hacer uso de la palabra para hacer un pequeño alegato basado en lo ya esgrimido por parte de la amparista y su abogado. Se aduce que se ha violado el derecho constitucional de defensa, se aduce que se ha violado la presunción de inocencia por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia al momento de proferir un fallo que declara con lugar una solicitud de antejuicio en contra de la funcionaria judicial. Sobre el particular quiero indicar que en ningún momento se ha violentado ni el debido proceso ni el derecho de defensa por parte de la Corte Suprema de Justicia. Se corrieron las audiencias correspondientes, fueron evacuadas las mismas, fue citada tanto mi patrocinada como la jueza denunciada, y en base y amparados en prueba propiamente documental, fue que esa corte declaró que ha lugar a formación de causa. Se hace alusión en esta audiencia a que la jueza tomó esa decisión amparada en que la Corte Suprema de Justicia ya había rechazado in limine otros expedientes. ¿Vale hacer la diferencia, honorables magistrados y magistradas, que si la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine esos expedientes, es porque esa Corte sí estaba facultada para hacerlo? Porque es la Corte Suprema de Justicia la única encargada de resolver esa materia de antejuicio en contra de un juez de primera instancia. Pero en este caso,
Quien resolvió el antejuicio planteado en contra del juez de paz del municipio de Salcajá, licenciado Juan Carlos Aparicio, fue la licenciada, hoy amparista, y a ella no le competía nunca resolver una solicitud de antejuicio. ¿Cómo ella está declarando sin lugar un amparo? Una solicitud de antejuicio. ¿Por qué ella? Si su jurisdicción, de conformidad con el artículo 16 de la ley en materia de antejuicio, solo se limitaba a que dentro del plazo de 3 días debía elevar el expediente a la Honorable Corte Suprema de Justicia, e incluso en su último párrafo, este artículo es enfático al indicar que no se pueden hacer ni razonamientos ni tipificar delito por parte del honorable juzgador. En ese orden de ideas no hay plataforma fáctica, aún se alegue acá, porque es normal que tenga que haber derecho de petición y derecho de defensa. No hay plataforma fáctica que vayan a encontrar un asidero legal, una plataforma jurídica que pueda amparar el acto cometido por parte de la honorable juzgadora. Simple y sencillamente se violó el artículo 16 de la ley en materia de antejuicio, porque es ley específica, y esa ley, ese artículo le daba a ella el procedimiento del trámite en materia de antejuicio. ¿Qué podía hacer ella? ¿Hasta dónde podían llegar sus funciones como jueza? Y sin embargo se extralimitó. Se hace alusión de que quedó sin efecto esa resolución. Ya estaba planteado el antejuicio. 43 días después de planteado el antejuicio, se viene a tratar de sorprender nuevamente a las partes con una actividad procesal defectuosa. Definitivamente, ni esa actividad procesal defectuosa, ni las resoluciones de la Junta de Disciplina, ni las resoluciones de la Sala que rechazaron in limine, van nunca a servir de plataforma ni fáctica ni jurídica para amparar la ilegalidad cometida. El acto de la ilegalidad cometida, al declarar sin lugar un antejuicio, ya está dado, ya no se puede retrotraer. No podemos volver a etapas ya precluidas de conformidad con nuestro Código Procesal Penal, ¿ya? Y el artículo 3 del Procesal Penal establece que no se pueden variar las formas del procedimiento ni la de sus incidencias. Ahora, lo que realmente es de hacer, hay que hacer énfasis en lo siguiente, es que esta resolución no fue de buena fe, como se dice, porque jueces de paz inclusive, porque tenemos tiempo de ejercer esta profesión, y jueces de paz inclusive cuando reciben una solicitud de antejuicio no pierden el tiempo, inmediatamente la cursan a la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que existe el aforismo del Iura Nubit Curia: el juez conoce el derecho. Recordemos que está el artículo 3 de la ley del organismo judicial, que no podemos alegar ignorancia de ley. Y siempre me he quejado yo de que es un artículo, si se quiere, ingrato para la República de Guatemala, donde hay una población eminentemente, hablemos de un 62-63% de analfabetismo, y que esos analfabetas estén obligados a conocer la ley, ya no digamos un letrado. En ese sentido no hay causa que justifique la resolución por medio de la cual se ha declarado sin lugar ese antejuicio. Pero volviendo a que se ha violado su presunción de inocencia y su derecho de defensa, déjenme decirles, honorables magistrados y magistradas, que eso no es cierto. Porque el hecho que se declare por esta honorable Corte sin lugar el amparo solicitado, ella va a tener incólume su derecho de defensa. Lo único que estaría perdiendo en este caso es el manto, el paraguas jurídico del antejuicio, que en muchos otros países no existe. Pero muchas veces el antejuicio solo sirve para apañalar actos que rayan en la ilegalidad. Yo siento que la presunción de inocencia en la licenciada se mantiene incólume hasta este momento, hasta que no un tribunal competente haya dictado que ella es responsable de los ilícitos por los que en determinado momento podría ser juzgada.
En ese sentido no hay violación al derecho de presunción de inocencia, porque ella se le va a considerar inocente hasta que una sentencia diga que no lo es, y una sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada. En ese sentido, considero de que no hay razón alguna para que esta honorable Corte de Constitucionalidad, en amparo del debido proceso y de la garantía constitucional, vaya a declarar con lugar el amparo en única instancia y que la amparen en forma definitiva, porque una sentencia de ese tipo solo vendría a crear impunidad, toda vez que hay prueba documental existente dentro del expediente que prueba fehacientemente que la honorable juzgadora se extralimitó en sus funciones al declarar sin lugar una solicitud de antejuicio que era propia para la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, honorables magistrados y magistradas. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Verónica del Carmen Mazariegos Herrera. Muchas gracias, señora magistrada. Presidenta, señores magistrados, señor secretario, demás partes procesales y público presente en esta audiencia. El Ministerio Público, al evacuar la presente vista pública, como tercero interesado, hace suyo el criterio declarado por la Corte Suprema de Justicia en resolución de fecha 23 de septiembre de 2014, mediante la cual declara con lugar el antejuicio en contra de la juzgadora del amparo presentado en esta oportunidad, tomando en cuenta de la inaplicación que hizo del artículo 16 de la ley en materia de antejuicio, al tomar una actitud suya que no le correspondía. De tal manera, la Corte Suprema de Justicia, al tomar en cuenta el informe circunstanciado y la investigación realizada por la juez pesquisidora, se fundamenta en el artículo 10 y 11 de dicha ley. De tal manera que al haber incumplido dicha juzgadora con su función que le correspondía, al elevar de inmediato a la Corte Suprema de Justicia la denuncia presentada y no emitir opinión, incumplió flagrantemente con la función que le correspondía. De tal manera, señores magistrados, esta representación solicita que al dictar sentencia se declare sin lugar el amparo promovido por la juzgadora y en cumplimiento del artículo 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad se emitan las declaraciones que en derecho corresponden. Con su venia, señora magistrada, no quisiera dejar a un lado este día, haciendo patente mi felicitación a los padres que están presentes. Señores magistrados, un saludo y un respeto para ustedes por su labor, como padres, y para las personas presentes, varones que son padres también, un saludo en este día. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.